Hola, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a realizar una presentación sobre las bases fundamentales psicoanalíticas, respondiendo unas cuantas preguntas en base al libro Psicología, lo inconsciente de José Toff y Eberto Rojo. El estudio de lo inconsciente es uno de los aportes centrales de Freud al psicoanálisis y la psicología. En este trabajo se presentarán conceptos fundamentales del inconsciente según Toff y Rojo, junto con nuestra propia interpretación, para comprender cómo gran parte de la vida psíquica ocurre más allá de la conciencia. Según Top y Rojo, Freud utilizó diferentes manifestaciones de la vida cotidiana para explicar que existe una actividad psíquica inconsciente. En la primera nos mostraba los sueños, también los actos fallidos y, por otro lado, los chistes y dichos de doble intención. En conclusión, estas tres manifestaciones permiten comprender que lo inconsciente influye en nuestra manera de pensar, hablar y actuar, incluso cuando no somos Es conscientes de importante ello. entender que para Freud el inconsciente no es simplemente todo aquello que desconocemos, existe también un inconsciente construido mediante la represión. Algunas experiencias pueden llegar inicialmente a nuestra conciencia, pero al generar dolor o alterar el equilibrio psíquico, estas son reprimidas. Sin embargo, no desaparecen, permanecen en el inconsciente y desde allí pueden continuar teniendo efectos sobre nuestra vida. Inicialmente, Freud concibió el origen de las patologías mentales como un hecho traumático de la infancia. Sin embargo, eventualmente cambia esta perspectiva para explicar que se trata más bien de una motivación, es decir, cómo la sexualidad se explica a través de pulsiones que motivan la conducta de los individuos en base a lo que hayan vivido en su experiencia en la primera infancia. Según Freud, las representaciones inconscientes son eficaces porque influyen en nosotros incluso cuando no somos conscientes de ellas y aunque contradigan lo que pensamos racionalmente, así como ocurre en el ejemplo de la sábana. En otras palabras, no bastaba con recordar mentalmente el trauma, sino que era importante recuperar también la carga emocional relacionada con ese recuerdo. De esta manera, el contenido que estaba reprimido podía llegar a la conciencia y dejar de producir el síntoma de la misma La manera. comparación con la función óptica nos ayuda a entender que Freud no pretende negar la importancia del cerebro ni del sistema nervioso. Lo que plantea es que describir solamente las estructuras no basta para explicar la actividad psíquica. Al igual que un microscopio va más allá de enumerar las piezas, el psiquismo debe comprenderse por su funcionamiento y considerando a la persona como una totalidad. El aparato psíquico se considera un aparato virtual debido a que no se limita únicamente a la parte biológica y física del mismo, como lo es el sistema nervioso, cerebro, nervios, etcétera, sino que es algo que sobrepasa los órganos comprometidos y es la totalidad de la persona, es decir, somos nosotros los que producimos una función en base a también la parte consciente e inconsciente de nuestro ser. Entendimos que el camino del desarrollo de una persona y su constitución se trata de tres momentos. El estado indiferenciado, donde el bebé no distingue entre él mismo y otro. El segundo momento, la relación con la madre o con quien cumple esa función, donde hay una diferenciación entre el yo y el otro. Y el tercer momento, la función paterna, que introduce límites, normas y la entrada al mundo social. Así que es fundamental la triada madre, padre, hijo para la constitución del sujeto. La primera formulación puede entenderse desde tres aproximaciones. La primera es la tópica, que se refiere a cómo se organiza la mente en diferentes sistemas o lugares psíquicos. La segunda es la dinámica, porque entre estos sistemas existen conflictos y fuerzas que se enfrentan. Y la tercera es la económica, que tiene que ver en cómo circula y se distribuye la energía pulsional dentro del aparato psíquico. Como conclusión, este trabajo nos permitió comprender que uno de los principales aportes del psicoanálisis freudiano fue cuestionar la idea de que toda nuestra conducta depende exclusivamente de decisiones conscientes. Los sueños, actos fallidos, chistes y síntomas muestran que también existen procesos inconscientes capaces de intervenir en nuestra vida cotidiana. Además, comprendimos que para Freud lo inconsciente no significa únicamente aquello que desconocemos. Parte de este puede constituirse mediante la represión de experiencias y representaciones, que continúan teniendo efectos psíquicos. Por eso, un contenido no deja de influir en la persona simplemente porque ya no puede acceder conscientemente a él. También observamos que la teoría freudiniana fue transformándose. Un ejemplo es su concepción de la sexualidad, que pasó de relacionarse inicialmente con experiencias sexuales traumáticas a adquirir un sentido mucho más amplio dentro de la vida psíquica. Esto evidencia que el psicoanálisis se construyó mediante reformulaciones de sus propios planteamientos. Finalmente, el concepto del aparato psíquico integra estas ideas al proponer un modelo para comprender la relación entre lo inconsciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Más que localizar la mente en un órgano específico, Freud buscó explicar cómo interactúan estos procesos. En conjunto, concluimos que el psicoanálisis propone comprender el ser humano considerando también aquello que, sin ser consciente, participa de una manera en su manera de sentir, pensar y actuar. Muchas gracias.